poder conducir de alguna forma el evento del día de hoy, el Foro de Economía Naranja, Industrias Culturales y Creativas, Motor del Desarrollo, Desafíos y Perspectivas. El objetivo es impulsar la economía naranja como una herramienta de desarrollo cultural, social y económico, por medio de la creación y producción y distribución de bienes y servicios cuyo contenido de carácter cultural y creativo se pueda proteger por los derechos de propiedad intelectual, creando con ello cultura y empleo sostenible. Mi nombre es Fabricio Amezquita, soy director del Centro Cultural Casa Noc de la ciudad de Quetzaltenango, y en esta ocasión le quiero dar la palabra al licenciado Alejandro Arango, gerente general de Red Nacional de Grupos Gestores. Muchas gracias, muy buena tarde. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Para el movimiento de grupos gestores es un honor trabajar en conjunto con CIPE, el consorcio Xelajú Naranja y una serie de aliados, la organización de lo que representa un hito para la ciudad de Quetzaltenango, como lo es el primer foro de economía naranja. Uno de los sueños importantes del modelo de grupos gestores es poder incidir en el desarrollo económico del territorio, generando oportunidades económicas para su población. Y en este caso estamos convencidos que el promover la industria naranja a nivel de Quetzaltenango y toda la región del suroccidente constituye una estrategia importante para generar oportunidades económicas para la población, principalmente para la población joven, pero tiene la característica que la industria naranja representa actividades económicas de mayor valor agregado, lo cual implica una generación de ingresos mayor en comparación con otras actividades económicas que actualmente se realizan en la región. Así es de que sea bienvenido cada uno de ustedes a este foro. Esperamos que la información que nos van a estar compartiendo los diferentes ponentes sea de su interés y que esto contribuya realmente a mejorar el ecosistema de economía naranja de la ciudad de Quetzaltenango y de la región de suroccidente. Muchas gracias, licenciado Alejandro Arango. A continuación escucharemos las palabras del licenciado Johnny Hernández. Él es coordinador del Departamento de Servicios de Desarrollo Empresarial de la Red Nacional de Grupos Gestores. Buenas tardes, quisiéramos darles la bienvenida a cada uno de ustedes. La verdad es que hoy nos emociona mucho poder tener este primer foro de economía naranja. Nosotros, como parte del Departamento de Servicios de Desarrollo Empresarial y Emprendimiento, en el mes de octubre del 2016 empezamos a trabajar con el tema de la economía naranja. Ha sido un aprendizaje interesante y hemos empezado a implementar este programa de emprendimiento al cual denominamos Xelajú Naranja. Xelajú Naranja es un programa que busca apoyar a emprendedores creativos y culturales, porque en el caso de Quetzaltenango los sectores potenciales es el sector servicios. Entonces tenemos un potencial fuerte de industrias creativas y culturales en este lugar, y lo que buscamos es venir a contribuir con el ecosistema para poder impulsar a estos emprendedores. Durante el día de hoy y mañana tendremos a expositores interesantes que nos traen experiencias de emprendimientos creativos y culturales y personas que han estado triunfando en los sectores. Así que yo sé que la economía naranja ha tenido diversos retos. Sé que por el tema de coronavirus, que no podemos dejarlo a un lado, también vienen nuevos retos, pero durante estos 2 días vamos a estar hablando sobre los desafíos y las oportunidades que tiene la economía naranja para la economía de no solo de un departamento, sino que también de todo un país. Muchísimas gracias, licenciado Johnny Hernández. Y a continuación vamos a darle la palabra al licenciado Julio Flores. Él es socio del consorcio Xelajú Naranja, mercadólogo y director ejecutivo de Adcierta. Gracias, Fabricio. Buenas tardes, muy contento y muy emocionado. Les doy la más cordial bienvenida de parte del consorcio Xelajú Naranja. Nosotros estamos agrupados en Xela con empresas del área tecnológica, creativa y cultural. Lo que estamos haciendo es trabajando para la integración y el mejoramiento de las condiciones del ecosistema colectivo con el fin de generar impactos positivos en la región. Nuestro ejercicio se basa en el intercambio de ideas, en el estímulo de la creatividad y el respeto por las diversas formas de entender la cultura. Dentro del consorcio Xelajú Naranja hacemos y tenemos muchas actividades como Emprendetenango, que este año vamos a tener nuestra cuarta
edición. Igual estamos trabajando en una ruta, igual por este cambio del COVID-19, para poder consolidar más y tener más balance entre el ecosistema, que podamos y que tengamos más actores dentro de nosotros, ¿verdad? Mi empresa es Acierta, como bien decía Fabricio, y nosotros dedicamos a la geolocalización y el análisis estratégico de mercado. Nosotros como empresa de la industria creativa nos estamos muy emocionados de poder participar en este foro y ver las perspectivas y desafíos que tenemos en la industria creativa. Entonces, realmente estamos muy emocionados y que también estamos listos para exprimir la naranja de aquí en adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Julio Flores. A continuación, quiero dejarle la palabra a una pieza muy importante dentro de toda esta logística y la realización de este foro. Ella es la licenciada Andrea Valdés, quien nos tiene también algo que compartir a todos nosotros. Muchísimas gracias, Fabricio, y bienvenidos a todos a este foro de Economía Naranja, el primero en Quetzaltenango y en Guatemala. Pues queremos invitarlos a todos a que se queden con nosotros estos siguientes 2 días para poder escuchar las opiniones de todas las personas, artistas y gestores culturales que están trabajando para levantar esta parte de la economía en Guatemala. Tenemos ponencias muy interesantes con personas súper interesantes y pues nada más, bienvenidos. Este es el Centro de Emprendimiento Naranja, donde nosotros nos encontramos dentro del Centro Intercultural, y pues son bienvenidos todos. Gracias por estar aquí. Es así como vamos a dar por iniciado este foro muy importante para todos los que somos actores dentro del mundo del arte, la cultura y la economía naranja. A continuación, vamos a dar inicio con el primer tema, que es la economía naranja y su desarrollo en Guatemala. Quien estará a cargo de este tema es Javier del Cid. Él es artista visual, productor, gestor cultural, director de Imaginatorio Cooperative. En el 2019 da un paso más como cineasta, dirigiendo su ópera prima, El Ojo y el Muro, la cual ganó una mención honorífica en el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar. En su afán de seguir creando, sigue innovando en la industria del cine y proyectos urbanísticos y culturales para las nuevas generaciones. Así que le doy la más cordial bienvenida a Javier del Cid para que pueda contarnos y comentarnos sobre sus experiencias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Creo que me escuchan bien, ¿verdad? Sí, te escuchamos bien, Javier. Ok. Bueno, es un honor para mí. Gracias por la invitación a todos los que la hicieron posible y es un gusto compartirles un poco mi experiencia. Me radico en Ciudad Guatemala, sin embargo mi familia es de Salcajá, entonces me siento muy unido a Xela. Creo que la economía naranja, ayer hablaba con una amiga sobre este foro y ella me decía, Javi, realmente economía naranja es un poco lo que tú has venido haciendo en los últimos 15 o 20 años. Yo me defino como un gestor cultural en nuestro país. Por la producción que tenemos, nos hemos forzado a ser productores. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay un bailarín que quiera presentar una obra, él tiene que volverse productor. Si hay un cineasta, imagino que ustedes también fueron productores para lograr este foro de economía naranja. La economía naranja todavía no la entendemos muy bien, más en Latinoamérica, porque es un término relativamente nuevo y que se ha visto más desarrollado en países industrializados o metrópolis grandes como Nueva York, París, Londres, Japón, Berlín. Pero podríamos entender realmente que economía naranja es activar el mapa o activar la red. Me encantó los que se presentaron antes de mi persona, que ya están como en esa línea de entender que lo que hay que hacer primero es un mapeo, es una localización de dónde están los bienes culturales. Vamos a hablar un poco para entender qué es economía naranja. Economía naranja es todo lo que nos va a sumar
cultura, pero de una forma económica, va a crear valor. Podemos separar la economía naranja un poco en bienes y un poco en servicios. Como, ¿cuáles serían nuestros bienes culturales? Nuestros bienes culturales son las artes visuales, los documentales, las películas, los cortos, el arte plástico, esculturas, pinturas, performance, diseño, artesanía, tejidos, hilo, gastronomía, todos los nuevos medios digitales, videojuegos, canciones, composiciones, instrumentos como la marimba, apps, música y todos los derechos de autor. Todo esto me forma un bien cultural que genera directamente un valor económico. Nosotros en Latinoamérica todavía no hemos girado todo este mapa, pero realmente somos países ricos que heredaron de cierta forma un gran bien cultural, como es toda nuestra multiculturalidad en todos los departamentos y en todo el país. Y después podemos también dividir los servicios de economía naranja, que es como la arquitectura, el diseño, el interiorismo, la cultura de creación, la co-creación, la recreación, el entretenimiento, todos los servicios que yo pueda darle a la población en áreas públicas, ciclovías, mercados, comedores al aire libre, todas las investigaciones, los datos que se pueden hacer alrededor de eso, el desarrollo, el mapeo, la conectividad y la publicidad. En todos estos dos que vimos ahorita son los bienes y los servicios. Entre los bienes y los servicios ya sabemos que tenemos un gran valor como Shela y como Guatemala y como Latinoamérica. Ahora, esto por separado dentro de la economía naranja no sirve. O sea, cada quien va a cumplir su función y va a ser algo histórico. Pero realmente lo que tenemos que ver es que esto camine al mismo tiempo. A mí me encanta mucho un dicho que decimos cuando hacemos un evento muy grande, es que hayan personas en sillas de ruedas y personas en patineta. ¿Por qué digo esto? Porque a medida que va a unir diferentes sectores sociales, no solo artísticos, sino que específicamente consumidores, esto se va a ampliar y va a poder ser una red de servicios. Ahora entremos ya específicamente un poco a lo que ha sido mi experiencia durante los últimos años en ANJA. Nosotros hemos trabajado un proyecto, vamos a hablar primero de este proyecto que se llama Bonito Mi Barrio. Bonito Mi Barrio es un proyecto de murales, que tenemos un pensamiento, tal vez con techo, hemos estado en conversaciones de llevarlo a diferentes cabeceras del país, y es un festival de mural donde está empresa privada, municipalidad, gobierno, ministra, artistas. Lo que hacemos es pintar un barrio, pintar una parte que ya sea área roja o conflicto gráfico. Vemos que solo con el valor de muralear durante un mes es la producción y un fin de semana, 4 días es la producción final, el maratón de dibujo y pintura. Se cambia el área totalmente, o sea, lo que existía en esa área ya no es lo que era. Es un área totalmente diferente en muchos sentidos. O sea, es un área que es más segura, es más higiénica, abre el paso para peatones, para ciclistas, y eso genera automáticamente comedores o juguerías o un paso seguro. Entonces, lo que hemos visto que solo en este ejemplo específico de muralear, tenemos a más de 200 artistas por un fin de semana en una recreación pintando. Y esto hace que un barrio se active, que un barrio cambie. Y es increíble, ya lo llevamos 10 años, lo hicimos primero en 4 grados norte. Esto generó una alza al valor de la vivienda, o sea que el inmueble alrededor de la cultura también aumenta, no solo la cultura per se, o sea, no solo la obra de teatro va a recibir más fondos, no qué es lo que pasa alrededor de esto. Yo creo que deberíamos de ponernos a pensar todo
la economía que gira, ejemplo, alrededor de Netflix. Netflix sería una, sin que me respondan, pero ¿cuántos de ustedes tienen Netflix? ¿Cuándo fue la última vez que vieron una película en Netflix? ¿Hace cuánto abrieron YouTube y escucharon algo en YouTube o bajaron algo de Google Documents? Todo esto es economía naranja porque al final están consumiendo una película, están consumiendo una canción, o cuando ustedes se meten a Spotify o cualquier servidor que tengan de música, esto automáticamente genera que Spotify o YouTube genere economía para, no solo para los usuarios que se están suscribiendo, sino para los que subieron el material. ¿Ok? Este es un gran ejemplo de lo que es economía naranja. Después, cuando yo genero una obra de teatro o un musical, que vamos a irnos más como a un baile, puede ser desde un baile de moros, puede ser una tradición que se me viene un poco lo de que pasa alrededor de Shela, los diablos que están acerca del Día de los Muertos o el 7 de diciembre. Todo esto va a generar tapar calles. Tapar calles es hacer áreas públicas. Hacer áreas públicas automáticamente revela lugares para comer y consumir, ya sea desde una bebida, desde un pan, etc. Es muy, muy importante que nosotros tengamos amplitud al pensar en economía naranja, porque lo que tenemos que pensar nosotros como gestores es crear un engranaje. Y no un engranaje solo Shela, porque ahorita por lo del COVID, todo lo local se convirtió global. Entonces nuestro punto es desde una localidad crear una globalidad o un consumo de usuarios. Una experiencia que les puedo compartir es que nosotros logramos ahorita levantar como imaginatorio la primera cartelera cultural de Guatemala Ciudad online, donde aparecen todas las obras de teatro, los live de cocina, los conversatorios, las lecturas de guión, clases de baile. Entonces ya creamos una demanda donde cualquier usuario puede consultar el documento, la red online, el directorio cultural. También pusimos todas las galerías que están abiertas y pueden vender sus cuadros en una visita online, en un web, o algunas ya tienen una galería virtual como Rosas Botrán e Imaginatorio, que lo sacamos a final de mes. Ustedes van a poder visitar un lugar virtualmente y van a poder comprar arte o van a poder poner una exposición online. Lo que quiero decir con esto es que ahora más que nunca la economía naranja, en vez de debilitarse, está tomando fuerza con lo del COVID, porque nuestras puertas antes eran para 50, 20, 100 personas. Ahora nuestra puerta de la galería son 5,000 personas, 5,000 ciudades, etcétera. O sea que la economía naranja está en un lugar donde es una gran oportunidad para reinventarse. Lo mismo canciones, no sé si se han dado cuenta todo lo que ha pasado de gente, artistas de Guatemala y grupos que ponen sus conciertos online. Desde ahí les puedo poner un ejemplo. Isto Jueves, que es un cantautor, puso su foro Jueves de Paches y Música, y cada jueves entrevista a diferentes grupos de música, abrió un blog y está conversando con diferentes artistas que están sacando nuevos discos y nuevas canciones. También surgió todo esto de las serenatas online en Sumo, las serenatas en jardines y balcones, donde el artista, el cantautor, el mariachi canta desde el balcón, desde donde esté, y la gente paga por eso. De nada sirve que esto solo esté pasando aislado. Lo que tenemos que hacer como los gestores es tener una regularidad en el sistema, crear una regularidad en todo el mecanismo, en el mapa. Por eso es que nuestra labor ahorita de gestores es de recolección. Nosotros tenemos que ser recolectores de los artistas, recolectores de los artesanos, recolectores de la gastronomía, la nueva gastronomía, y armar directorios, armar mapas, y esos mapas conectarlos para activar la economía. También tenemos que formular operaciones o tenemos que hacer
bioviveros culturales. ¿Qué quiere decir un biovivero? Es crear pequeños ecosistemas donde el artista se vea beneficiado, el usuario se vea beneficiado y la empresa privada se vea beneficiada. Un ejemplo, vamos a hacer un live gastronómico donde empresa privada dé la comida, los elementos o los tragos a degustación. Vamos a hacer que dos artistas conversen sobre eso y canten una canción. Y ahí ya estamos empezando a generar que se mueva el engranaje. Pero es muy importante que nosotros creemos esa industria, que formulemos cómo se pueden mover las diferentes formas. Un ejemplo que hicimos hace unos años con Saúl Méndez y con otras empresas en Shela fue desnudar el tejido de los artesanos y los procesos, porque casi siempre vemos ya un corte, un huipil o ejemplo cualquier tejido, lo vemos como producto final y nos gusta mucho como producto final, pero no generamos un museo vivo alrededor de esto. Entonces lo que hicimos fue movilizar gente de Cobán, gente de Quiché, de Totonicapán, Momostenango, Shela y Huehuetenango. Tapamos una calle, la calle del teatro, y hicimos un museo vivo. Entonces desnudamos el proceso del hilo que tiene diferentes sectores. Esto generó una demanda hacia cada productor, creó un interés del usuario y creó que todos los restaurantes que estaban alrededor de eso vendieran más comida, que los que estaban documentando, tomando fotos, tuvieran más material para mover en sus redes. Entonces lo que hicimos otra vez fue generar un engranaje. Me gustaría dejar preguntas también como ¿cuántos teatros están funcionando? Como los cerraron por el COVID, ¿cuántas agrupaciones, cuántos colectivos pueden hacer una lectura online? Y para esto, digamos, ya empezamos con el Lux a hacer, ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas, que tenemos un live el siguiente martes, de cómo poder hacer una obra de teatro vía Zoom, cómo poder hacer una obra de teatro con experiencias. Entonces, a nosotros somos los encargados de que esta cultura sea una cultura viva y no una cultura muerta, y no una cultura que sea lejana a mi país o lejana a mi comunidad. Yo creo que Shela, tanto como muchos departamentos en Guatemala, somos ricos culturalmente. Entonces, nuestra misión es cómo vamos a hacer que esto no muera, que tenga otra posición dentro del engranaje y a la vez sea consumida, o sea, que los usuarios la puedan consumir. Es importante hacer gremiales. Ahorita, por lo del COVID, también se disparó la gremial de cine y la gremial de técnicos de cine, que fue realmente crear agrupaciones para que tengan visibilidad, que tengan contabilidad y data de cómo podemos ayudarlos y ponerlos conjunto a municipalidad, gobierno, turismo y otras entidades y otros colectivos. Entonces, aquí lo que estoy tratando de hacer es que ustedes dibujen un mapa de sus colectivos que tienen alrededor, de la gastronomía, del baile, del cine que tienen alrededor, y cómo eso agrupado puede figurar sistemas y ecosistemas dentro de lo que cada quien se está enfrentando cada día. Estamos en una época de no tener nostalgia, sino que de convertir esa nostalgia en acción. No tenemos tiempo porque lo que no se está contabilizando, filmando, documentando, de alguna forma va a morir, de alguna forma vamos a dejar de visualizarla. Entonces, más que ahora, más que nunca es importante la foto, el video y las notas de voz, los documentales de voz, porque es momento de inmortalizar recetas, es momento de llevar a la web, a la nube, toda la riqueza que tienen nuestros pueblos, nuestras comunidades y nuestras ciudades. Como una experiencia personal, es importante que yo tenga un trato humano hacia todos los colectivos para que ellos tengan el interés de pasar, de brincar a este mundo online,
a brincar hasta este nuevo orden de presentar la cultura naranja. Nos podemos apoyar, no tenemos que pensar que estamos solos, tenemos que apoyarnos con toda la gente que está documentando, con todas las universidades, con todos los estudiantes. Es clave crear gremiales y colectivos para crear ciclovías, para crear parques, áreas en común. Cuando el confinamiento vaya bajando, vamos a poder usar áreas, anfiteatros, parques grandes para hacer presentaciones. Creo que repito, es un gran momento en el cual yo me veo feliz. Creo que nos vemos beneficiados como gestores para empezar un nuevo ciclo de la cultura naranja y nuestros colectivos como ciudades. Voy a dejar también mi mail, mi Instagram. Si alguien tiene alguna duda o quiere hablar conmigo personalmente después del foro, quedo a la orden. También me pueden visitar en mi página web, imaginatorioestudio.com, donde tenemos el despliegue de todo lo que hemos hecho a través de algunos años y ahora estamos empujando diferentes ideas en Ciudad Guatemala. Desde ya les podemos ofrecer ayuda en hacer el directorio online cultural de galerías, museos y demanda cultural que pasa semana a semana. Así que muchísimas gracias y estamos muy entusiasmados de unirnos a esta red en Shela, a esta red naranja, y gracias y me tienen a la orden. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Javier del CID. Qué gusto el poder tener a una de las personas más expertas en los temas de gestión cultural que son muy importantes hoy en día para la realización y la visibilización, pues, de los artistas que cada lugar posee. Esperaré un momento si tenemos preguntas. Si no tenemos preguntas, seguiremos con la siguiente persona que tenemos invitada. Y quiero recordarles que este foro es gracias a la Red Nacional de Grupos Gestores, al Centro de la Empresa Privada Internacional CIPE y por supuesto al programa Xelajú Naranja. Creo que hoy en día muchos de nosotros hemos estado consumiendo arte y cultura sin saberlo desde nuestros hogares. Creo que nos hemos refugiado en estas manifestaciones y es muy importante que se visibilice el trabajo que hace toda la gente alrededor de las industrias culturales y creativas. Javi, ¿qué piensas de todo? Ya tenemos una pregunta, solo que es un poco larga. Dice, Javi, ¿qué piensas de toda esta oferta cultural? Esté siendo ofrecida de gratis. ¿Será que un público está dispuesto a pagarlo? Lo mismo que está siendo difundido en Internet, ya que a veces hay más costos por temas de tecnología y logística. Esta es una pregunta hecha desde Facebook. No sé si la leí bien o estaba mal escrita. No, sí entiendo. Ahorita la gran pregunta es cómo monetizar el servicio que se está haciendo online, tanto de grupos de música, recetas de cocina, clases de baile, desde una zumba hasta un baile contemporáneo. Yo creo que ahorita estamos en la primera fase de adaptarnos a plataformas como Aesthetic Dance, que está ofreciendo meditaciones activas de baile, donde hay un DJ, que este DJ no está cobrando en este momento, pero hay un DJ y hay un silencio y todos los que están en Zoom están bailando. ¿Qué va a pasar? Yo creo que ya tenemos que, en un mes aproximadamente, tenemos que empezar a ver cómo monetizamos. Si va a haber una cuenta para pagar y entrar, como está pasando ahorita con Alicia en el País de las Maravillas, cuesta 50 quetzales entrar a la obra y tú ves la obra, cada actor está en su casa, está disfrazado con su vestuario y tiene un fondo. Entonces ellos ya están creando. También sé de algunos bares o lugares de música donde tú ya te mandan un playlist, hay un DJ y también te mandan recetas de cócteles y tú pagas un fee para entrar como de $3, $4, $5. Entonces yo creo que poco a poco vamos a entrar a esta dinámica. Siento que tal vez ya a finales de año, principios del otro año, vamos a poder hacer obras en parques donde ya va a haber una entrada, un pago, no necesariamente efectivo, puede ser un débito en tu tarjeta. Lo que tenemos que ver nosotros como creativos es cómo vamos a monetizar todo esto, cómo vamos a hacer esto gire, porque toda la energía al final
tiene que buscar cómo desembocarse y el artista tiene que buscar cómo monetizar su arte desde el punto de vista que él está dando un servicio. Yo creo que ahí estoy como más o menos respondiendo la pregunta. Muchas gracias, Javier. Tenemos una última pregunta. Dice, buenas tardes, les saludo desde GG, San Juan Ermita Chiquímbula. Acá aún no se escucha la economía naranja. Interesante, bonito mi barrio, pero acá aún no se puede trabajar eso. ¿O sí? Saludos cordiales. Aquí entra otra vez a lo de mapear y engranar. Cada pueblo, cada comunidad corresponde a un entorno, pero en todos los entornos de Guatemala ya son ricos culturalmente. O sea, desde un baile, como dijo, un baile de moros, una bebida, caldo de frutas, todo eso es economía naranja, todo eso es un valor que no tiene todavía una exposición, que es lo que nosotros tenemos que hacer como gestores culturales, poner en valor, visibilizar toda la cultura y calendarizarla. ¿Qué pasa en enero? ¿Qué pasa en febrero? ¿Qué pasa en marzo? ¿Cuándo son las ferias? Yo me impresioné con esto de la Feria del Chicharrón, que es una cosa muy como... Uno dice eso no es cultural, eso es muy de domingo, pero todo lo contrario, eso es poner en valor una receta que ha tenido un pueblo antiguo, que es algo muy normal para nosotros, pero que está generando una visibilidad. Por eso yo insisto que, digamos, en Xela, desnudar el tejido sería algo muy rico, hacer museos vivos o museos del proceso del tejido antes del producto final. Eso solo es un ejemplo de 1000 ejemplos, pero respondiendo específicamente a tu pregunta, tu comunidad tiene ya una riqueza, hay que visualizarla, hay que engranarla y conectarla al mundo online. Muchísimas gracias, Javier del Cid. Qué gusto el poderte haber tenido el día de hoy acá con nosotros. También te saludo desde Salcajá. Me dio mucho gusto saber que tengas familia por estos lugares y esperamos pronto coincidir en alguna de las actividades presenciales que tengamos. A continuación, pasaremos a hablar con la licenciada Ángeles Muñoz. Ella es de España, es doctora en Psicología Social, tesis doctoral, barreras para el desarrollo empresarial y profesional de las mujeres, estudio de género, tiene una maestría en Non-Formal Educational Planning Development Country, desarrollo de proyectos de emprendimiento y disertación, revisión de proyectos de cooperación para el desarrollo local en comunidades desfavorecidas del Perú, Universidad de Valencia, España, máster en Psicología Material, Social y del Trabajo en Guatemala, y ella platicará con nosotros sobre cómo las industrias creativas sostienen económicamente a los países del mundo. Quiero darle la más cordial bienvenida a la licenciada Ángeles Muñoz. Hola, buenas noches. Bueno, buenas tardes para ustedes. Es un placer para mí que Xelajú Naranja me haya invitado a participar en este evento. Perdón. Y como dicen los... Estaba ahí callada. Como dicen los toreros, compartir cartel con la gente tan eminente con la que comparto esta noche. Muchísimas gracias y muchísimas gracias, Andrea. Yo voy a seguir con lo que ha dicho el ponente anterior y quiero empezar primero con una frase que es de Gabriel Celaya, que él decía: la poesía es un arma cargada de futuro. Y yo he puesto como título: la cultura es un arma cargada de futuro. Y quiero que revisemos, voy a hablar porque voy a seguir con todos los aspectos que ha estado hablando el ponente anterior, y es que la cultura, hasta los años 60, no se creó el primer Ministerio de Cultura en el mundo, que fue Margot, en Francia. O sea, hasta entonces la cultura, y hasta hace muy poco, y algunas veces incluso se sigue viendo, porque el otro día pude participar en una reunión de
de una asociación empresarial de la comarca de Cartagena, Cartagena-Murcia, en España, y me preguntaron, digo, bueno, yo sí me dedico soy consultora en el área del emprendimiento, en industrias culturales y creativas, y me dijo, pero la cultura, dice, pero eso es subvencionado, ¿no? Le dije, no, perdona, la cultura es un sector económico muy importante en el mundo. No sé si ¿me oyen bien? Sí, sí te escuchamos bien. Vale. Y entonces le empecé a contar que hasta el año 77, que Paul Duguay publicó el libro Production of Culture, Culture of Production, él hablaba en ese libro que cómo se veía la cultura como una actividad ociosa e improductiva, como actividad espiritual intangible, imponderable. Esto es muy importante por lo que acaba de decir el ponente anterior, porque claro, para que una actividad se considere económica debe ser ponderable, debe ser mesurable, se debe de medir, y lo que ocurre es que ahora veremos cómo hay conceptos que no se entienden bien, e incluso creo que a veces, y es lo que pasaba, no sabíamos cuáles son las actividades culturales. Y todo eso ha hecho que durante mucho tiempo se pensara que la actividad cultural era una actividad totalmente subvencionada y de carácter público. ¿Qué pasa? ¿Que el sector privado no ha intervenido? Bueno, pues yo ahora quiero que vean esto, porque la economía naranja es un concepto que es del Banco Interamericano de Desarrollo y que se refiere fundamentalmente a la industria creativa. Digamos que los sectores de actividad se llaman, o UNESCO lo está denominando así, con el fin precisamente de poder crear los suficientes medios, indicadores para medir la economía de la actividad cultural. Entonces, hay un amplio abanico que serían industrias culturales y creativas, que incluyen las industrias del patrimonio natural y cultural, sería lo que es patrimonio de la humanidad, tanto en su aspecto tangible como intangible. Luego, lo que se entiende, ahora lo veremos, cómo organiza UNESCO, y fundamentalmente la economía naranja solamente es economía creativa. Economía creativa, bueno, sí, podríamos decirlo, es la parte de las industrias creativas. Fundamentalmente es diseño, moda, diseño de interiores, o sea, interiorismo, paisajismo, arquitectura, publicidad, y luego todos aquellos que forman parte del sector audiovisual, que sería todos los creativos. Pero para la UNESCO, que voy a ponerlo a continuación, los dominios de la industria cultural sería el patrimonio cultural y natural, que es el patrimonio de la humanidad, las artes teatro, música y danza, que son las performances, las artes virtuales, en este caso, que serían visuales, que es la pintura, la escultura, la fotografía, la parte de libros y prensa, la literaria, luego audiovisuales, film, televisión. Digamos que este es el principio de las industrias culturales, precisamente cuando aparecen los primeros, a principios del siglo XX. Y luego la creatividad, diseño y creatividad, que serían las industrias creativas, donde, digamos que, voy a poner un ejemplo porque se ha hablado de artesanía. Artesanía tiene dos vertientes, una cultural y una creativa. Es patrimonio inmaterial, porque los procesos son patrimonio cultural inmaterial. Al mismo tiempo es creativa, porque la artesanía es diseño. O sea, el diseño forma parte de su ser. Por lo tanto, digamos que todo ese mundo, luego tenemos los dominios que están relacionados, por ejemplo, la pintura, pues está todo lo que son museos, la escultura, los equipamientos, luego, por ejemplo, para los patrimonios, todo lo que es archivos, bibliotecas, todo eso forma parte de ese gran entramado
que son las industrias culturales y creativas. ¿Qué pasa? Pues que no tenemos idea muchas veces de a qué nos estamos refiriendo, qué parte del Producto Interior Bruto corresponde la actividad cultural. Cuando digo actividad cultural, digo actividades, industrias culturales y creativas, tal y como lo entiende la UNESCO. La UNESCO ha querido hacer esto ¿para qué? Para que cuando pregunten, ¿y eso qué aporta? Y se diga, no, pero eso es subvencionado. No, no. Ahora vamos a ver el trabajo que realizó UNESCO desde los años 2005 hasta 2013, porque he dicho que era un arma cargada de futuro. Y en mi intervención se decía lo que mantiene a muchos países. Hay países, por ejemplo, ahora lo veremos, cómo tienen una parte muy importante de su PIB está basado en la industria cultural y creativa. Pero yo esta situación he puesto ante la COVID-19. ¿Por qué? Pues esta es, digamos, el estudio que sacó UNESCO, lo lanzó después. Fíjense que algunos datos están desde 2008, desde 2005. El primer gran estudio sobre lo que aporta las industrias culturales y creativas al Producto Interior Bruto mundial. Tenemos que corresponde al 3% del Producto Interior Bruto mundial y supone ingresa 2,25 billones de dólares al año. Esto antes de 2013. Quiero decir, ahí ya habíamos pasado una etapa muy importante, a una crisis de 2008 y por lo tanto se estaba recuperando porque hay datos que aparecen se están recogiendo datos desde 2008. Por ejemplo, la tasa de crecimiento como sector económico hasta 2008 era del 14%. Tengan en cuenta que esto es una cifra altísima. Si tenemos en cuenta que el sector energético, que es un sector estratégico, tiene una tasa de crecimiento anual al 6%, que las economías, por ejemplo, de los países más desarrollados crecen al 1 y al 2%, un sector que crecía, y lo digo en pasado, al 14 o al 13% en los últimos años, es un sector en auge, un sector con muchísimo potencial, que empleaba a casi 30 millones de personas en el mundo. En este gráfico que tienen aquí al lado, estamos viendo los sectores por ingresos y del número de empleos. Tenemos ahí claramente los ejemplos de lo que significa actividad, ingresos y número de empleos. Por ejemplo, el de mayor ingresos es la televisión, porque la televisión en el mundo tiene unos ingresos excepcionales, pero sin embargo, si se dan cuenta, no es el sector que más empleados tiene. El que más empleados tiene son las artes visuales, que ahí entran precisamente todos los escenarios que son de música, teatro, danza, que sin embargo tiene menores ingresos, es más costoso. Y luego tenemos aquí, curiosamente, la música. Esto por lo que hemos estado hablando antes, hablaba el ponente anterior, la música que siendo de los que más empleo genera y sin embargo de los que menos ingresa. ¿Por qué? Bueno, todo eso tenemos que hablar precisamente de todo el problema que crea la piratería en el mundo. Y a mí, por ejemplo, en esta época de la COVID, he visto cómo continuamente, por ejemplo, los músicos del mundo entero estaban sacando nuevas canciones, nuevas músicas, y sin embargo todo era gratuito. Y yo decía, ¿por qué no lo cobran? ¿Por qué no lo cobran? Nos están mal acostumbrando. Es necesario que haya conciencia sobre que la actividad, toda la cultura, lo mismo que se pagan entradas a los museos, pues la música también hay que pagarla. Entonces, la economía naranja, este es uno de los datos que tenemos de lo que serían las industrias creativas en el área de América Latina y lo que representa para Guatemala. En Guatemala hay un empleo del 7,14%, pero ¿qué es lo que pasa? No me atrevo, no hay datos en los estudios. ¿Por qué? Porque cada uno
no hay una manera clara, concisa, utilizando los mismos indicadores de medida. Esto crea mucha confusión. Por ejemplo, sí que está claro que Guatemala lo que ingresa más es en el área de televisión y también en archivos de cine. Por ejemplo, yo tuve la ocasión de visitar la Cinemateca de la Universidad de San Carlos. Tiene un archivo impresionante, un archivo de toda Centroamérica, que yo veo claramente que sería un centro de todo el área de cine y audiovisuales, por ejemplo, para Centroamérica, porque además tiene un archivo documental muy importante de toda Centroamérica, pero está ahí y necesita pues trabajar en ello, la verdad. Y luego voy a dar estos datos, que son los 10 países con mayor porcentaje de exportación de productos culturales, son los que exportan bienes y servicios culturales. Y como verán, Italia, siendo un país más pequeño, tiene un porcentaje de mercado del 8,35. Tengo que decir que este estudio, ahora mismo aquí no se ve, pero este estudio era hasta 2008. Por ejemplo, España, que aquí está con 2,7%, sé que en los últimos años había aumentado mucho porque, por ejemplo, los musicales ahora mismo se producen en España, musicales, incluso se crean, el del médico de Noah Gordon es una producción hecha toda en España. Y después de Londres es la segunda ciudad europea de los musicales, eso en los últimos años. Lo que significa que hay un crecimiento, si se dan cuenta, estos crecimientos del 8,1, 9,7, 9,1, el 3,6 o el 14, por ejemplo, en Alemania, que era un país donde no se había desarrollado tanto la industria cultural, pues significa que están en un porcentaje de crecimiento mucho mayor que sectores estratégicos. ¿Esto qué nos dice? Pues que efectivamente es un sector cargado de un potencial enorme, pero he aquí que esto era cuando no antes del COVID. ¿Qué ha pasado con el COVID? Bueno, pues este virus lo que ha hecho ha sido cerrar y vaciar todos los centros de espectáculos y todas las posibilidades, muchas de las posibilidades de desarrollo de las industrias culturales y creativas, por lo menos de algunas. Y vamos a ver cómo vemos en esta gráfica. Esto es una gráfica realizada por Deloitte a mitad de abril, más o menos, se realizó, sobre una proyección de la recuperación de la crisis sobre diferentes sectores. Si se dan cuenta, para que vean el problema todavía que tenemos, aquí la cultura está metida dentro de ocio, restaurantes y ocio, quiero decir, todo el ocio está incluido dentro de sectores. Los viajes también supondrían una aportación importante. Hay mucha gente que visita, por ejemplo, en España, el año pasado tuvimos 85 millones de turistas cuando somos un país de 45 millones. Y fundamentalmente las atracciones más importantes fueron desde los museos de Madrid, la Alhambra de Granada o el Guggenheim de Bilbao, aparte de Gaudí en Barcelona. O sea, es un turismo cultural que forma parte de una industria muy, muy importante y que de hecho es uno de lo que más nos está perjudicando precisamente a España. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se nos presenta una grave crisis que, según esta proyección en España, y no creo que vaya a variar mucho en otros sitios, puede significar que hasta el año, porque aquí esta línea no llega ni siquiera a recuperarse a mitad de febrero, que es donde queda la proyección, pero se está diciendo ahora que hasta 2022 es posible que no haya la recuperación completa. Ante eso, ¿qué es lo que están planteando, digamos, todos los expertos? He estado participando en todas las sesiones que tiene la Universidad de Deusto, con la que estuve trabajando en Guatemala en ese proyecto de emprendimiento en 2018, y hemos visto una primera reacción que han hecho algunos
algunos. Otros han cerrado y han dicho, y otros del mundo de la industria cultural y creativa han dicho, bueno, voy a poner 2 ejemplos. Uno es el del Teatro de la Abadía de Madrid. El Teatro de la Abadía de Madrid es un teatro muy nuevo, con profesionales nuevos, muy innovadores, y que, al contrario que otros, lo que ha hecho ha sido, han producido obras de teatro, pero obras haciéndolo con un solo intérprete, o 2, dependiendo quién estaba confinado, y proyectándolo en streaming, o sea, en streaming. Son obras que han adaptado. En este caso era La leyenda de Lorca, digamos que es basado sobre la obra de Lorca, una actriz joven que es Irene Escolar, de una saga de actores de hace muchísimos años españoles, y que además lo que hace es que tiene su ticket, o sea, la gente compraba el ticket para la sesión, y además, pues en la sesión eran X personas, no sé cuánto era el número de asistentes, pero tenía un número limitado. ¿Para qué? Para que realmente esa obra de teatro tuviese calidad. Hay otros que han hecho los microteatros. Los microteatros es un tipo de teatro que surgió en Madrid en un momento determinado, no me quiero extender mucho, y que los microteatros son obras para 8 personas en una habitación de 8 metros cuadrados. ¿Qué hicieron? Los microteatros, en el momento que se pudo el desescalamiento, significaba que se podían juntar hasta 10 personas, se fueron al teatro, empezaron a hacerlo, pero como no podían asistir, los actores se metieron ahí y lo que hicieron fue vender las entradas para esa obra y darlas en streaming también. El festival que pongo, Festival Online, Mujeres de Cine, es un festival que lleva poco tiempo. ¿Qué hicieron? Pues trabajaron, o sea, se pusieron en contacto con una plataforma de cine que hay muy interesante que se llama Filmin. Entonces, durante una semana hicieron el festival online dentro de esa plataforma, presentaron las películas, que normalmente son películas que es difícil verlas en un circuito privado normal, y vendieron en la asistencia al festival, podías ver todas las películas que te diera tiempo durante la semana, votar por la película que te parecía mejor, o sea, participabas en el premio, y al mismo tiempo tenías acceso durante 3 meses a esa plataforma de filming. ¿Qué hicieron? Si vemos, por ejemplo, analizamos cómo las industrias culturales se mueven exactamente igual que el resto de industrias. Tienen unos eslabones que están formados, en este caso, por la idea, la creación, la producción y la venta. Y en esa venta, si analizáramos la cadena de valor empresarial de Porter, veríamos que hay una ventaja que es la ventaja competitiva. En todo este proceso, desde aquí hasta aquí nos hemos gastado tanto, y si conseguimos ampliar el margen competitivo, pues vamos a obtener más dinero de beneficio. Eso también lo pueden hacer las industrias culturales y creativas. ¿Haciendo qué? Ganando en eficiencia. Bueno, ellos lo que han hecho ha sido, en el caso del festival, tenían la idea ya, tenían la creación, tenían todos los elementos y lo que le faltaba era la venta, que era en unas salas, en un sitio determinado. ¿Qué han hecho? Han cambiado. Esa venta lo tenían todo, pues en vez de hacerlo presencial, lo hacemos online, y vamos a mantener todos los demás, los premios, todo. No ha habido ningún cambio aquí en esta parte. En el caso del teatro sí. ¿Por qué? La idea es, vamos a hacer teatro distinto. En el caso del microteatro se mantiene igual. Es lo mismo, lo venden de otra forma. En el caso del Teatro de la Abadía, crean en concreto para hacerlo de una manera, ya hay cambio en los eslabones y lo venden también de otra manera distinta. O sea, hay una innovación mayor. Ya no solamente innovan en la parte final, que es la venta del producto, sino que innovan con anterioridad. Hay una propuesta de valor diferenciada. Ya no es la obra, no es la misma obra que estoy en el teatro, la doy.
Sabemos, ustedes habrán visto que, por ejemplo, el Metropolitan de Nueva York ha estado dando óperas. Luego al final ya pedía que aportara a la gente dinero, pero no era porque eran óperas grabadas. Esto nos lleva a una reflexión. Lo que hemos dicho siempre, el ponente anterior ha dicho, es una oportunidad. Sabemos, la historia nos dice que en momentos de grandes crisis han surgido grandes novedades, han surgido nuevas posibilidades. De hecho, en la Edad Media, al final de la Edad Media, la peste negra en Europa arrasó. Hubo muchísimos muertos y además hubo una crisis imponente. Pero de esa época tenebrosa dio lugar al siglo XV al Renacimiento italiano. Y ese Renacimiento italiano lo vamos a estudiar, no lo vamos a estudiar mucho en profundidad, pero vamos a intentar extraer qué fue lo más importante. La modernidad, eso dio paso a la modernidad del mundo. De ahí surgieron tanto inventos importantísimos como nueva filosofía, la filosofía humanista, basada en la persona, el hombre como el ser humano como centro fundamental, no en lo anterior basado solamente en Dios que castigaba o no, sino en el humanismo, el racionalismo y el arte. Y se juntan unos genios, primero, tanto Copérnico, se inventa la imprenta, Copérnico, Galileo, sistema solar, Miguel Ángel, Leonardo, Rafael, Botticelli, y una persona que creía en ellos, que es Lorenzo de Medici, que es, digamos, el inversor que invierte en que esta gente trabaje. Y una persona especial que es polímata, que es Miguel Ángel. Y ahora después veremos por qué utilizo esto. Esto luego se ha estudiado otra época negra mundial, la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial crea grandes, destrozos y guerras civiles en España, por ejemplo. Llega a una destrucción total y da surgimiento a un organismo como la Unión Europea, precisamente, que es la que está dando mayor riqueza, estabilidad, bienestar en toda Europa. Y ese mismo dio lugar a la creación de Naciones Unidas. ¿Por qué? La oportunidad que era evitar guerras. Tengo que decir que en el caso de la Unión Europea sí que ha dado resultados, con todos sus más y sus menos. En la ONU ha fracasado de alguna manera. Es de pena, pero han seguido existiendo guerras. Tal vez, no se ha llegado a plasmar bien, pero lo que quiero decir es que se une también la existencia de una serie de personas en un momento determinado, Schuman, De Gasperi, Adenauer, Monnet, que son los que lideran esa necesidad de unión y de crear esos organismos. O sea, volvemos a tener gente que cree que hay que hacer algo y surgir de esa etapa horrorosa a algo nuevo. También esto da paso al siglo XX. Paso muy importante, intentar reducir todas las guerras, todos los sistemas que hayamos tenido y crear la prosperidad de los pueblos. ¿Y esto por qué lo digo? Pues lo digo porque precisamente en la idea de innovación, ya saben que innovación, bueno, si empezamos a decir innovación, pues es innovar, es crear algo nuevo, ¿no? Pero yo voy a ir a partes mucho más prácticas. Por ejemplo, para un expresidente, Esko Aho, de Finlandia, decía que investigar es poner dinero para obtener conocimientos. Y decía que innovar es poner conocimientos y creatividad para obtener dinero. O sea, quiere decirse que si innovamos, y por eso una de las bases de la innovación es la creatividad. ¿Qué es? ¿Por qué llegamos aquí? Ya hemos visto antes, porque hay un fenómeno que se ha llamado y estudiado, en este caso pongo a Johansson, que es el efecto Medici. El efecto Medici es que Lorenzo de Medici lo que hizo es juntar cerebros, gente, personas, artistas, técnicos, investigadores, científicos,
innovadores, que les hizo interaccionar para crear nuevas formas de expresión, nueva filosofía, nuevas artes. O sea, eso es lo que se ha llamado el efecto Medici, intersección de ideas, conceptos y disciplinas. ¿Eso que me está diciendo? Bueno, eso es algo que llevo años defendiendo, por ejemplo, con las artesanías. Y es que un artesano, sobre todo cuando he visto que a los artesanos los han metido en formaciones de gestión empresarial, fiscalidad, marketing y luego diseño de producto. Al final, ¿cuándo le queda tiempo para hacer lo que sabe, que es artesanía? O sea, yo creo que eso ha sido un error, porque al final, o sea, muchas veces lo han tenido que dejar, porque si no dejaban de trabajar y luego no son especialistas en esa materia. ¿Qué es lo que esta cadena, yo le llamo las 3 ventajas de la cadena de valor? Estos serían todos los procesos: idea, creación, producción, marketing, todos los procesos que lleva una empresa hasta que vende su producto, y todos estos serían los márgenes. Los márgenes, el margen competitivo, que eso es siempre intentar reducir costes y obtener una mayor ventaja para poder poner un precio que compita, pero en cultura, lo mismo que en artesanía, en las industrias culturales, lo más importante es la ventaja de la diferencia, porque un pintor, porque un escritor está vendiendo su diferencia, que es su creación. Eso ya lo tiene. Lo que tiene que estudiar es de qué manera colabora. El anterior ponente estaba hablando de que él tiene una plataforma. Efectivamente, tal vez lo que hay que hacer es experiencias colaborativas donde cada uno aporte su experiencia, su know-how, lo que más sabe manejar. Eso es lo que al mundo de las industrias culturales y creativas no ha venido funcionando como el resto de empresas. No me quiero extender en lo que supuso el spin-off en las grandes empresas, porque sería un... Pero bueno, para no extenderme mucho. ¿Qué es lo que hemos visto desde que estamos en esta época del COVID, de la COVID-19? ¿Qué es lo que se demanda? ¿Qué tipo de conocimientos y habilidades demandan las empresas de recursos humanos para los que trabajan? Pues si nos damos cuenta, primero, unos conocimientos adquiridos que son relacionados con el tipo de formación, de titulación, que hay las ingenierías, las ciencias de la salud, las ciencias de la psicología y la pedagogía para poder saber cómo se forma. Y luego diseño UX, blockchain, inteligencia artificial y big data. Y las habilidades que se pide: creatividad, inteligencia emocional, empatía, trabajo en equipo y liderazgo. ¿Por qué? Porque se trabaja en equipo, no estamos el artista, y a lo que me refiero es que tampoco, y la interacción persona-máquina, es lo que llama González Brin el hombre, el centauro, la persona y la máquina. Eso quiere decir que estamos en un momento en que necesitamos conjugar el efecto Medici, y voy a contar unos ejemplos y termino. En el caso de la literatura quiero poner el ejemplo de Carmen Balcells. Ella fue la impulsora y toda la promotora, por ejemplo, de los premios Nobel, tales como García Márquez o Vargas Llosa. O sea, cuando los autores, los escritores, estaban en manos de los editores publicaban el libro y ya se quedaban para siempre los derechos de autor. Balcells fue una persona que conocía el mundo editorial y se pasó el de agente, fue la que creó el agente editorial. ¿Por qué? Porque conocía el medio, pero asesoraba a los autores. Tenía un equipo fundamental de derechos de propiedad, abogados de derechos internacionales, todo, tiempo de contratos. ¿Y qué hizo? Formar una escuela de agentes literarios que le dicen, que forman y que les van de alguna manera asesorando al autor. Voy a contar el caso de una colaboración como es el de una serie que se ha creado ahora en confinamiento. Ha sido un productor de la Wagner, ha llamado a cinco directores de cine nuevos que tuviesen menos de 40 años
porque la idea era que ellos que no han vivido nunca, no habían vivido una tragedia tan grande, una crisis tan enorme, tenían que, o sea, hacer una película en un tiempo determinado en su confinamiento. Y voy a poner el ejemplo, uno de Segoyen, que su mujer es actriz, estaban confinados los dos, ahí lo tenían claro, y el de Paulo Ortiz. Paulo Ortiz vive en Zaragoza y tiene que hacer una película con dos actrices que se encuentran en Madrid, una amiga de la otra, y con el confinamiento se tienen que quedar en la casa. Y ahí ruedan una película dirigida por Skype y Zoom desde Zaragoza. Y luego otra persona que era cámara con un teléfono. Y al mismo tiempo el productor ya lo tenía preparado para ponerla en HBO, en la plataforma. ¿Eso qué es? Han juntado, han ido poniendo en marcha el efecto Medici, que son polímatas y centauros. Las tres ideas que tenemos ahora para que las industrias culturales y creativas, yo creo que es la reflexión que pongo aquí, es en el campo de la innovación, son tres aspectos fundamentales. Uno, el efecto Medici, lo que se llama, que es interacciones entre ideas, campos y disciplinas. Necesitamos que la gente colabore de diferentes. La innovación abierta. No hay, con esto termino, las ideas innovadoras pueden surgir de cualquier parte, que se llama la cocreación y la convergencia tecnológica. Y con esto pues seguiría mucho tiempo más y me quedo aquí. Muchas gracias y mucha suerte y perdón si me he pasado de tiempo. Muchas gracias, licenciada Ángeles Muñoz. Disculpe si la apresuramos un poco. Yo sé que usted tiene mucha información para compartir con nosotros y eso es de agradecer. Es muy importante que las industrias creativas pues se adapten a lo que sucede a nuestro alrededor y creo que el arte y la cultura y las manifestaciones dentro de la economía naranja no van a ser como las conocíamos antes del COVID-19. Así que le agradezco su participación, abrazos y saludos hasta España y esperamos que pronto esté en Guatemala junto con nosotros en alguno de sus hermosos proyectos. Pues nada, no hay ninguna pregunta. Tenemos un saludo de Sandra Monterroso, creo que es amiga suya o usted la conoce. Sí, de la universidad. Muy bien, pues un saludo a ella también. Sandra Escobar, de la Universidad UPANA. Sí. Pues un saludo a todos, muchísimas gracias y nada, que tengan mucha suerte. Y de ahí solo comentarios agradeciendo su ponencia y de manera personal pues le agradezco por compartir todo lo que usted sabe con nosotros. Muchas gracias. Vale, gracias, buenas noches. Muy amable. A continuación vamos a pasar a la realización de un panel. El tema de nuestro panel y de nuestra última actividad por el día de hoy es retos de la política pública de cultura de la manufactura a los servicios digitales. Tenemos 3 invitados, la dinámica es la siguiente, van a ir en orden, uno por uno. Primero estará la licenciada Cincia Dichara, espero haber pronunciado bien su nombre. Ella es viceministra de Cultura, licenciada en Danza, estudio de danza flamenca clásica, moderna, butó y jazz, fundadora y directora de la Academia Bailaré de Santa Cruz del Quiché del 2010 al 2018. También directora del Teatro de Bellas Artes y le dejamos el tiempo a la señora viceministra. Hola a todos, buenas tardes. Gracias por la invitación. En nombre de la señora ministra de Cultura, Silvana Lidiet Martínez, agradecemos, tomen en cuenta el Ministerio de Cultura para participar en este panel. Bien, pues en relación a las políticas culturales y a cómo insertar de la manufactura a la era digital todo este contexto de la industria y la economía cultural, nosotros como ministerio hemos estado en un proceso desde que entramos a apoyar en este campo de la administración pública, un reconocimiento, un diagnóstico situacional y un monitoreo sobre cómo se han estado enmarcando los procesos de insertarse a la digital
y a la digitalización del capital, desde la economía y la industria cultural. El Ministerio de Cultura tiene como marco de punta de partida el Plan Nacional de Desarrollo Cultural, el cual le da vida a las políticas culturales municipales, que a su vez nos ha permitido, después de estar trabajando conjuntamente con la OEI, con la OEA, el SIC, la SICA, todos los procesos de comprensión y de construcción de cómo la industria y la economía cultural se pueden visibilizar desde la política cultural que establece el Ministerio de Cultura. En ese sentido, el Ministerio de Cultura crea entonces su cuenta satélite y el SIC. El SIC es el Sistema de Información Cultural, el cual hemos venido a encontrar que la plataforma está construida de tal forma que en estos momentos, a partir de la COVID, que nos viene, como decía anteriormente, Javi del CID, al cual le mando un cordial saludo, gusto de volver a verte, Javi. Efectivamente, esta misma plataforma que ya tenemos trabajada actualmente, con ese disparo que se da sobre el soporte y la fuerza que adquiere la era digital en el área de la cultura y la industria y la creatividad, efectivamente no está funcionando, por lo que ya estamos en el proceso de regenerarla y readecuarla a lo que estamos viviendo actualmente, en donde efectivamente, como mencionaba Javier del CID, era necesario, es necesario y siempre será necesario de ahora en adelante la data y la contabilidad para que a partir de la organización, de la organicidad de todos los actores, de todos los actuantes del arte y de la cultura del país, se visibilicen y podamos efectuar una captación, una compilación, nuestros directorios, nuestros sistemas de información de una forma más incluyente. Por ende, actualmente el Ministerio de Cultura, desde el 2017 al 19, ha trabajado encuentros en donde los emprendimientos culturales nos han permitido, a través de los países invitados y los grupos del país de acá de Guatemala, han creado nuevas redes sociales para poder darle continuidad. Esperamos que todo este proceso tenga una viabilidad más inmediata con las organizaciones, con las asociaciones, con las fundaciones, para que podamos tener un trabajo más accesible e inmediato y puntual acorde a la era cibernética. En el sentido ahora de la política cultural que se construye a partir del Plan Nacional de Desarrollo Cultural, se han construido las políticas culturales municipales, que son las que nos han permitido como Ministerio de Cultura, a través de la cuenta satélite y del SIC, poder tener acercamiento a través de las municipalidades, reconocimientos y las voces de los actores, de los creativos. Nosotros conversábamos con nuestro encargado de cuenta satélite en el Ministerio de Cultura, un reciente monitoreo, por ejemplo, cómo alguien de la plástica de San Juan La Laguna nos hace una observación en relación cómo el comprador de Israel y de Francia asume una actitud de compra-venta en relación a una obra plástica regional, en este caso de San Juan La Laguna, por lo que nosotros consideramos que es pertinente que dentro de todo ese proceso de resignificación de las políticas culturales municipales, la cuenta satélite y el SIC, que son nuestras herramientas, son nuestras plataformas puntuales para poder visibilizar la economía, la industria y la economía cultural de Guatemala. Insertar el turismo cultural. ¿Por qué el turismo cultural dentro de las plataformas y las construcciones y las adhesiones de la economía y la industria cultural? Porque no podemos seguir trabajando de una forma dividida. El Ministerio de Cultura, a través del despacho superior de la señora ministra, ha tratado de construir, estamos tratando de construir, de insertar dentro de esas políticas que se visibilice la economía y la industria cultural, acorde a las plataformas nacionales, como es la cuenta satélite, regionales, con identidad propia, con sentido de inclusión, porque un
un paisa del departamento de Izabal para vender su obra pictórica, para vender su canto, para vender su movimiento y su música, no puede responder a la misma negociación, a la misma estructura de compra creativa, vende, consume. No se puede de la misma forma. Nuestro país es pluricultural y pluriétnico, por lo que estamos en el proceso del acercamiento y de la inclusión de todos los actuantes del arte y de la cultura a nivel nacional. Sabemos de los proyectos sobre los murales que están realizando, la colorización de los pueblos de Sololá, por ejemplo, de San Antonio Palapó, que es un gran ejemplo de cómo se reconstruye, se resignifica la visibilización turística, cultural del pueblo a través de la pintura. Pero sabemos que no todos los pueblos pueden responder a la misma forma para que desde el turismo cultural, la industria y la economía tengan una misma recepción de parte del que va a recibir el resultado de ese producto. Por lo que estamos trabajando, como lo vuelvo a repetir, y creo que me voy a quedar con eso, sobre la resignificación del Plan Nacional de Desarrollo Cultural para que las políticas culturales municipales puedan establecerse a través de nuestros programas, nuestras plataformas que visibilizan la industria y la economía cultural de Guatemala a través del Ministerio de Cultura con un sentido de inclusión. Y si eso nos lleva y nos conduce a crear mesas técnicas de trabajo, como este maestro, por ejemplo, de la plástica en Sololá, Subsil, que desea comprender por qué las variantes de los comerciantes o de los compradores como Francia e Israel absorben de una forma distinta la compra de su producto, creo que lo más indicado, lo pertinente y lo responsable es políticamente que venga de los mismos actuantes, creativos y actores, la construcción y el refortalecimiento de las políticas culturales municipales de Guatemala. Muchísimas gracias, señora viceministra, por haber compartido la visión desde la institución a la que usted pertenece, que es el Ministerio de Cultura y Deportes. Agradezco pues podernos trasladar esa nueva visión que se tiene ahora y también pedirle que se sume pues a estos procesos que se realizan fuera de Ciudad de Guatemala para poder sentir el acompañamiento de su institución. Muchas gracias. Al contrario, agradecemos muchísimo que nos tomen en cuenta porque consideramos que la única forma de regenerar y de construir identidad, patria, de nación, es en equipo, es conjuntamente. No nosotros acá y ustedes allá. Creo que todos los 4 pueblos que pertenecen a este hermoso país debemos de trabajar la regeneración, la resignificación y la identidad propia, no solamente cultural, sino económicamente también. Agradecemos también la ponencia de la señora Ángeles. Gracias, Ángeles, por compartir toda la visión y recordarnos sobre las estrategias y fórmulas de la UNESCO, pero estamos convencidos y creemos que Guatemala también está en una avanzada para construir con su propia identidad la economía y la industria cultural de este país. Muchas gracias. Muchas gracias, señora viceministra. Vamos a dar paso al siguiente panelista. Él es el licenciado Jorge Rodríguez. Trabajó la política pública de cultura de Quetzaltenango, es abogado y notario, máster en administración pública, ex concejal municipal, presidente de la comisión encargada de la construcción de la política municipal de cultura de Quetzaltenango. Pero antes quiero recordar que este foro fue organizado por la Red Nacional de Grupos Gestores, el Centro de la Empresa Privada Internacional CIPA y por supuesto por el programa Xelajú Naranja. Bienvenido, licenciado Jorge Rodríguez. El tiempo es suyo. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todas y para todos. Bueno, yo voy a exponer de alguna manera muy sintética la experiencia de la construcción de la política municipal de cultura, que se inició aproximadamente en el año 2012, finales del 2012, y esa construcción nos llevó aproximadamente 3 años, o sea, no fue un proceso de 2-3 meses, sino un proceso bastante largo en el que se hizo un diagnóstico, se trabajó con diferentes personas, pero
partamos de lo que una política pública o cómo se concibe una política pública. Y nosotros partimos de la concepción, que es la toma de posición, ¿verdad? La respuesta que da el Estado o una institución estatal, en este caso una municipalidad, frente a una problemática que se instala ya sea por demanda ciudadana o por iniciativa institucional. Entonces ese fue un primer elemento del cual partimos. Eso nos llevó entonces a identificar si la cultura en Quetzaltenango municipio era una problemática o no era una problemática. Eso nos hizo identificar que dentro del imaginario colectivo de los ciudadanos en Quetzaltenango, un elemento que le da identidad e identifica es el tema de la cultura. Y entonces la identidad colectiva de los que son o viven en Quetzaltenango pasa o atraviesa el tema de la cultura. Y eso entonces nos hizo ver si, cómo estaba la situación de la cultura entonces a nivel de Quetzaltenango. Y eso, pues claro, había que identificar y establecer que Quetzaltenango también, al estilo, así como Guatemala, el Estado, es pluriétnico, pluricultural y plurilingüe, entonces no podíamos partir de una concepción unívoca de cultura, sino es la conjunción, es la presencia de varias culturas que se dan en la ciudad de Quetzaltenango. Pero como era un tema también para articular y un tema para presentar alternativas o para cómo desde el ejercicio del poder municipal, del poder local, se podía contribuir a mejorar, a fortalecer el tema de la cultura o de las culturas en Quetzaltenango. Y eso entonces nos hizo ver que en este caso, diríamos, íbamos a utilizar esa identidad colectiva para generar un proceso de ciudadanía, o sea, la construcción de la ciudadanía local a partir de cómo los ciudadanos son y viven mejor. Entonces, poniéndonos diríamos, como visión que el fortalecimiento y el acompañamiento que desde la municipalidad se podía dar hacia, o a partir de la cultura, poniéndonos como norte, como meta, el tema de que los ciudadanos fueran mejores, pero también que vivieran mejores. De ahí que empezamos con los trabajos de crear, porque a nivel municipal, generalmente y por código se establece que debe existir una comisión de cultura. Pero consideramos que dentro de la Comisión de Cultura no se estaba trabajando y se estaba desarrollando este plan o esta forma de abordarlo, y entonces decidimos también la creación de una comisión encargada específicamente del tema de la construcción de la política municipal de cultura. Y dentro de la Comisión de Cultura, pues desarrollar los trabajos que ya estaban establecidos. En este sentido, entonces, construimos una política de cultura, una experiencia que nos marcó, pues diríamos, un trabajo en el que tuvimos el acompañamiento de muchas personas, de muchas organizaciones, de muchos expertos, diríamos, que nos dieron el acompañamiento en la construcción. De tal manera, entonces, que se produjo el documento luego de esa serie de acciones durante 3 años más o menos, y el resultado, el producto de todo esto se consolidó en un documento que pasó a ser la Política Municipal de Cultura. Pero como todo esto es un tema político, ¿verdad? El Consejo Municipal es un órgano eminentemente político en el que hay la representación de diversas fuerzas y presencia de diferentes formas y visiones de lo que podría ser el desarrollo, de lo que podría ser la articulación de la ciudadanía dentro de un lugar. Entonces, eso nos llevó por eso también todo un trabajo de incidencia, ¿verdad? Vale la pena decir que yo era concejal de los que se denominan entre comillas de oposición, era el único por representación de 2 partidos que había ingresado al consejo, entonces no era parte de esa gran mayoría que tendría, diríamos, las posibilidades de votar a favor o en contra de una propuesta. Entonces eso también hizo que el trabajo político interno llevara mucho más tiempo y se pudiera establecer
las alianzas estratégicas para que esto se lograra. Y luego de esos 3 años, entonces, se logró que se aprobara mediante acuerdo del Consejo Municipal la creación de esta política municipal de cultura y lo más importante, que se le asignaran fondos, ¿verdad? Porque una política pública, ya sea municipal o nacional, que no tiene fondos, pues se queda en una serie de buenas intenciones. Y se logró pues con el presupuesto del 2015 que para el 2016, cuando ya terminaba el periodo nuestro, se implementara a partir de la dotación de fondos para esta política. El gran objetivo general de esta política es posicionar al municipio de Quetzaltenango como un lugar cultural en el contexto nacional e internacional. A partir de algo que ya está creado, ya está consolidado, diríamos, esa identidad como un lugar cultural. Entonces la idea es posicionarla no solamente en el imaginario local, sino cómo posicionarlo a nivel nacional y también internacional bajo ese elemento que pudiera articular las relaciones sociales, económicas y políticas en el municipio. De ahí que nos planteamos como objetivos específicos, ¿verdad? Con la construcción de una ciudadanía solidaria en materia social, económica y ambiental para vivir y trabajar por la sociedad. Como es una política, entonces es político. O sea, hay que tomar en consideración que esto, diríamos, la cultura no solamente como ese elemento desde la economía que pudiera generar o que puede generar desarrollo económico, sino la construcción de la ciudadanía. Y construir una ciudadanía, un vecino que sea económica, social y ambientalmente solidario, para que entonces no se generen las competencias que sí, desde el punto de vista positivo, podrían generar un mejor desarrollo, sino que a partir de un ciudadano que es solidario, entonces él pudiera contribuir a una vida mejor dentro de la ciudad. Luego, un segundo objetivo es el impulsar una industria cultural respetuosa de las tradiciones e impulsora de la innovación. Es una combinación porque no se puede hablar única y exclusivamente de la innovación, de la creatividad, de lo nuevo, si se olvida los antecedentes, las tradiciones, los hábitos, las costumbres, que son las que han enraizado y que son las que le dan el elemento articulador, identificador del ciudadano de Quetzaltenango por la vía de la cultura. Entonces, una combinación de la tradición, del respeto por la tradición, pero también al mismo tiempo no solamente como un elemento estático, sino también como un elemento innovador, creador de nuevas formas y nuevas alternativas. Y creo que es acá donde se engarza muy positivamente lo que se planteó desde los años 2012 con lo que se está trabajando hoy, en función de cómo la creatividad puede ser una fuente también de desarrollo y cómo el traslado de lo que se vivía durante esa época, 2012-2016 y aún hasta el año anterior en el que no teníamos la presencia de COVID, de la manufactura, o sea, cómo la creatividad y la construcción se daba a partir de los elementos, pero materiales que forman parte o que crean ese simbolismo y cultura a nivel nacional, entonces, o a nivel local. Y hoy en día, entonces, como esta producción y esta construcción, para verlo desde el punto de vista cultural, que sea significativo, que crea valores y que crea elementos articuladores de esa sociedad, se traslada de eso de lo que antes era un elemento puramente material a un elemento que pueda ser desde el punto de vista de lo virtual, que represente o que en el imaginario y en la colectividad eso se refleje. Entonces, como gran reto, pero planteado con el apoyo municipal. O sea, la idea era, desde ese momento y en la construcción de la política, es que no se vea desarticulado la actividad que realizan los ciudadanos con lo que la municipalidad podría tener como obligación, ente rectora, diríamos, del ordenamiento territorial y del ordenamiento normativo de la ciudadanía, cómo se podría ver fortalecido y cómo se podría ver abonado en esto. Luego, un tercer elemento tercer objetivo de esta política es el recuperar el patrimonio cultural tangible e intangible del municipio para motivar un conocimiento, impulso a la restauración y promover el desarrollo. O sea, cómo aprovechar, con lo que se habla del tema de turismo, de los elementos históricos que tienen el municipio y que son un atractivo, un elemento fundamental en la industria turística, diríamos. Entonces,
pero que ha habido muchos años que se ha descuidado y se ha abandonado, diríamos, toda esta infraestructura de esos elementos materiales de la cultura, pero también cómo fortalecer y apoyar el tema de lo intangible, o sea, toda la producción intangible que hay dentro de la ciudad, cómo rescatarla, hacerla visible y cómo enfocar para que con el apoyo de la municipalidad y del municipio, entonces esto se visibilice, se fortalezca y que sea un elemento también dentro del elemento de la industria del turismo. Y el cuarto objetivo, que es promover en el ciudadano una cultura deportiva como fuente de convivencia, salud física y emocional para el mejoramiento del entorno urbano. O sea, cómo por la misma dinámica interna de la municipalidad, el elemento deporte puede ser también como parte de la cultura, o sea, como un elemento simbólico y un elemento a trabajar con la población que le permita, como decíamos en un principio, a partir de la visión, que los ciudadanos sean mejores, pero que también puedan vivir mejor. Entonces, es una combinación de todos esos elementos materiales, inmateriales, que permitan un desarrollo sostenible a mayor tiempo. A cada uno de estos objetivos, dentro del marco lógico de la política, se le generaron una serie de proyectos, ¿verdad? Es un conjunto de planes, programas, proyectos que tienen ahí actividades, o sea, está bastante desarrollado. Y una tercera parte de esa política que es para poder hacer realidad todo ese conjunto de proyectos, una infraestructura y una estructura administrativa. Entonces también dentro de la política municipal aparece cuál podría ser toda la estructura y la infraestructura administrativa que se tendría que tener para desarrollar todo ese conjunto de planes, programas y proyectos. Yo me quedaría hasta acá con esta presentación, diríamos, de la experiencia y del contenido de esa política que afortunadamente durante el año 16, si mal no estoy, fuimos invitados precisamente por el Ministerio de Cultura vía el viceministro de la época, que fue el que empezó a partir de la experiencia Quetzaltenango a impulsar un proyecto en Chimaltenango, Zacatepeques, con 8 municipios para el impulso de las políticas municipales de cultura en esos lugares. Entonces ahí trabajamos más o menos como 4 meses apoyando de alguna manera ese proceso, ¿verdad? Vale la pena decirlo totalmente ad honorem, ¿verdad? Y hacíamos los trabajos allá en un municipio en Santa María, cerca de Zacatepeques, ahorita se me va el nombre, pero creo que es importante el tema de la generación de esas políticas municipales en las que se apoye desde lo local los impulsos que existen y las iniciativas que se dan a nivel de ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Jorge Rodríguez. Tenemos una pregunta y dice de la siguiente forma. Gracias por la información, pero ¿qué propuestas prácticas hay en el proceso para fortalecer la industria naranja? Esta pregunta la realizaron desde la fanpage. Bueno, básicamente para no crear, como decía la licenciada que me antecedió, de que se considere que la cultura es subsidiaria. Entonces la idea es que desde el poder local, desde la municipalidad, lo que se tiene que crear y poner diríamos, a disposición de los creadores, de los productores y de los generadores de cultura, es una infraestructura y todo el conjunto de elementos que se tienen y que son propiedad municipal, que pueden ser utilizados como Casa NOJ, como Casa de la Cultura, o sea, toda la infraestructura municipal al servicio de la ciudadanía para la creatividad de la construcción. Entonces, hay muchos, diríamos, temas fiscales, cuestiones que se pueden ir generando desde lo municipal para favorecer y apoyar a la industria, ¿verdad? Entonces, pero desde el punto de vista de una política pública, bajo un objetivo general que eso contribuya a la articulación de las relaciones sociales en el municipio para la construcción de una mejor ciudadanía. Muchísimas gracias, licenciado Jorge Rodríguez. Qué grato el poder escuchar un poco más sobre la política pública municipal
por parte de quien estuvo presente durante su planificación y realización. Le agradezco por el tiempo que nos brindó el día de hoy. Vamos a dar paso a la siguiente panelista. Ella es la licenciada Johanna Rojasón, es directora de Cultura, Turismo y Deporte de la Municipalidad de Quetzaltenango y también directora de la Casa de la Cultura. Aparte tiene una licenciatura en Administración de Hoteles y Restaurantes y también fue jefa de la Oficina de Turismo de la Municipalidad de Quetzaltenango. Bienvenida, licenciada Johanna Rojas. El tiempo es suyo para que nos comparta sobre este tema. Muchas gracias a todos. Gracias al Grupo Gestor, a Xelajú Naranja por la invitación. Para la Dirección de Cultura siempre es un placer poder formar parte de estos procesos formativos a todo el sector cultural, pero también un punto de encuentro necesario para que podamos intercambiar ideas y fortalecer todo lo que está realizando cada uno y en algún punto ya converger y poder contribuir al desarrollo sostenible de nuestro municipio, que creo que es la finalidad de todos. Déjenme comentarles que por parte de la Municipalidad de Quetzaltenango, perdón, es importante que pueda existir la política pública de cultura. Sabemos que es la primera que se realizó en el país y la primera que existe. Y también, pues ya siendo técnicos y tratando de llevar a cabo los procesos que pueden surgir de esta, hay algunos me envió el licenciado Jorge Rodríguez, pues sabemos que desafortunadamente las políticas a veces se tratan de poder tener una disponibilidad política. No sé si me escuchan. ¿Estamos? Sí, te escuchamos. Sí. Ok, perdón, se me estaba yendo un poquito la señal. Pero les comentaba que también parte de estos procesos municipales se tratan a veces de voluntad política, ¿verdad? Sabemos que la política pública de cultura se realizó durante la gestión de un gobierno y al poder trasladar el poder a otro gobierno se pierden algunos procesos y la continuidad de algunas situaciones que se han iniciado. Debemos tener en cuenta que la política fue autorizada hace 6 años, en el 2014, cosa que nos obliga a revisarla, ¿verdad? Ya pasamos un gobierno desde el 2016 al 2020 y actualmente pues tenemos otro gobierno que trae también nueva visión y nuevas situaciones que ellos van a priorizar. Así que es importantísimo que como prioridad podamos hacer una revisión en conjunto a las autoridades y ver la visión que ellos tienen de la ciudad, que quieren de la cultura, pero no solo ellos, ¿verdad? ¿Qué necesitamos como técnicos y qué necesita la ciudadanía para la mejora de esta? Sin duda es una adaptación también que debe darse porque son procesos que se autorizaron hace 6 años y actualmente pues con la era digital y con tantos cambios que hemos tenido es necesario poder tener un proceso que realmente pueda ser incluyente y que podamos tener actores que están actualmente en el ámbito cultural y que ellos puedan adoptar realmente lo que es esta política, ¿verdad? Encontramos cuando yo llegué a la municipalidad que la mayoría de jefes que son 011 desconocen totalmente qué es la política pública de cultura, siendo ellos los realizadores de los procesos que existen en ella. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Empoderarlos para que realmente puedan llevarla a cabo, que ellos puedan ser capacitados y formados en las situaciones y disposiciones que se encuentran en esta. Como les decía anteriormente, cuando se trata de cuestiones municipales o de una institución pública, muchas veces se trata de que sea algo muy transitorio, ¿verdad? Vamos a encontrar que hay nuevo personal, o que el personal se está rotando constantemente y debemos encontrar actores claves que den continuidad a esto
y también hacer, como lo decía el licenciado, una reingeniería totalmente de lo que es la Dirección de Cultura. Anteriormente se conocía como la Dirección de Casa de la Cultura y creo que la mayoría de gente no sabe cómo funciona nuestra dirección. Quiero contarles que somos 11 dependencias. Para iniciar, estamos conformados desde el Teatro Municipal, el Centro Cultural Casanoje, el Museo de Historia Natural, la Biblioteca, todas las dependencias que la municipalidad tiene de cultura no funcionan aisladamente, sino se concentran en la Dirección de Cultura, pero que han venido funcionando de esta forma desde hace muchos años y creo que para poder nosotros afrontar la realidad cultural es necesario poder hacer esta reingeniería y esta reestructuración de dependencias para darle realmente a nuestra población la calidad que se merece. Tenemos 3 escuelas, que es la Escuela de Marimba, la Escuela de Artes Plásticas y la Escuela de Danza, y contamos también con algo de patrimonio, que es la Marimba de Conciertos de la Municipalidad de Quetzaltenango, y terminamos compuestos por la Oficina de Turismo y la Oficina del Deporte. Se preguntarán por qué también estas dos, y viene a reforzar todo lo que decíamos antes, ¿verdad? Nosotros como Quetzaltenango, con la mayoría de atractivos con los que contamos y productos a ofrecer turísticos para nuestros visitantes son culturales. En el listado que tiene el INGUAT del Plan Nacional de Turismo, inventariados hay aproximadamente 8 atractivos naturales y el resto son totalmente culturales. Tenemos expresiones increíbles que deben de fortalecerse y que se han descuidado. A veces solamente pensamos que cultura puede ser las bellas artes, pero realmente estamos olvidando fortalecer un poco la cultura y tradiciones que tenemos como quetzaltecos, ¿verdad? También esto es importante que podamos tenerlo en cuenta porque algo que también nos costaba un poco es tener la confianza de la gente que trabaja cultura. Regresarle la confianza de llegar y pedir un espacio en Casanoje y que ellos tengan la seguridad de que no se les va a negar un espacio, que quieran solicitar el teatro, que sepan que los inmuebles municipales están al servicio de la población y que los procesos burocráticos no deben ser tan tardados para poder ofrecerles a ellos el poder utilizarlos, ¿verdad? Actualmente tenemos talleres de todo tipo en nuestras instalaciones y queremos ir mejorando día a día para poder ofrecer eso a la población. Saber de que nuestros técnicos pueden apoyarlos a los artistas o a la población que requiera, también que nuestro personal esté capacitado y que sepa cómo poder apoyar. Y otra cuestión importante es el presupuesto y procesos burocráticos. Un ejemplo muy claro es que en este momento nuestra agenda cultural anual pues se vio afectada por la situación y estamos tratando de adaptarnos a dar conciertos vía Facebook y tener algunos talleres también por ahí. Queríamos poder hacer pagos a los artistas que nos están apoyando. Desafortunadamente, nuestros procesos, y no solo municipales, sino realmente donde intervienen otras instituciones públicas como la Contraloría General de Cuentas, nos limita un poco. Entonces, también la tecnificación municipal en los procesos es primordial en la construcción y revisión y adaptación que a nuestro parecer debería de tener la política pública. Poder empoderar a técnicos claves que sean mandos medios, que puedan llevar y darle seguimiento a cada uno de los procesos y actores clave dentro de la población para exigir a todas las instituciones poder continuar, ¿verdad? Creo que algo importante también es trabajar en equipo. A veces vemos, ¿verdad?, que cada uno va por su lado, que el ministerio pues tiene este proyecto, nosotros como municipalidad tenemos otro proyecto,
los artistas tienen un proyecto, pero debemos de encontrar el momento de converger y que todos los recursos con los que cuenta cada uno aporten a la construcción de los procesos culturales. Entonces, por mi parte, esa sería mi intervención. Muchísimas gracias, licenciada Johanna Rojas. Creo que no hubieron preguntas sobre tu último tema, así que quiero recordarles que este evento es organizado por Xelajú Naranja y gracias también al apoyo de la Red Nacional de Grupos Gestores, al Centro de la Empresa Privada Internacional y por supuesto a todos los que forman parte del consorcio de Xelajú Naranja. No olviden, mañana nos volvemos a encontrar en este mismo espacio virtual. Es bueno coincidir con tanta gente que queremos y apreciamos y que está al tanto de las actividades relacionadas con la economía naranja. Nos vemos mañana a partir de las 2 de la tarde. Creo que se queda Andrea Valdés para hacer el cierre de la primera edición del Foro de Economía Naranja. Muchísimas gracias, Fabricio. Gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros hoy. Así como comentaba Fabricio, los esperamos mañana a partir de las 2 de la tarde. Vamos a tener ponencias de artistas que pues ustedes los van a poder ver. Tenemos a varias personas que van a participar, así que los esperamos. Muchísimas gracias por su tiempo y terminamos este día de foro. Muchísimas gracias.